Ya, entonces la idea de esta revisión de hormonas, que yo creo que van a ser unas 3 o 4 clases, porque primero tenemos que ver el concepto de hormonas, algunas ideas relacionadas con hormonas que siempre las preguntan o suelen aparecer, yo creo que en 70% de probabilidad. Después tenemos que enfocarnos en las hormonas que regulan la glicemia, que son esas sí o sí, siempre aparecen, insulina y o glucagón, sí o sí. Después las hormonas sexuales, que también entran sí o sí, y luego ya hablar de temas relacionados con embarazo, fecundación, que este año se agregó al temario común. Entonces, para ahora, la idea sería principalmente reconocer características y funciones de las hormonas. Hormonas en general. Hay temas que son importantes recordar, otros no. Ahí les voy a ir diciendo qué cosas sí, qué cosas no. Bueno, en general cuando hablamos de hormonas u hormonas, tenemos que referirnos directamente al sistema endocrino, que es el sistema que está formado por muchas glándulas, que están en todo el cuerpo claramente, y estas glándulas se caracterizan porque producen hormonas. Entonces, por eso hay que asociar siempre el concepto de hormona con el concepto de sistema endocrino. Y no tienen que olvidar que en nuestro cuerpo, bueno, y de todos los organismos superiores, tenemos dos sistemas que son los que controlan y coordinan todos los demás sistemas y todos los órganos del cuerpo. Ellos son, en primer lugar, el sistema nervioso, y en segundo lugar, y no menos importante, el sistema endocrino. Entonces, entre ellos van trabajando, ¿cierto?, en conjunto, y pueden integrar un gran número de funciones y mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio de todas nuestras actividades, nuestras funciones, el equilibrio corporal. Entonces, son dos sistemas muy importantes. Y típica imagen que si uno busca sistema endocrino, aparecen muchas que son prácticamente las mismas o muy similares. Vemos aquí que aparecen las principales glándulas que hay en el cuerpo. O sea, las Profe, principales, dígame. ¿puedes repetir de nuevo lo del sistema endocrino con el sistema nervioso? Es que me perdí ahí. Justo Ya, me sí. hablaron y no. Ok, decía que ambos sistemas trabajan en conjunto, se complementan, se coordinan entre sí para controlar a los órganos del cuerpo, a las funciones del cuerpo y así mantener el equilibrio, o sea, la homeostasis. Ambos trabajan en conjunto. Trabaja a veces primero uno y después el otro, o a veces principalmente uno y un poquito el otro, pero siempre están trabajando en conjunto para mantener el equilibrio. Y todas las glándulas, como decía, que tenemos en nuestro cuerpo. Endocrinas, ojo, porque tenemos glándulas que no son endocrinas, y esas aquí no vienen al caso, porque no nos sirven. Por ejemplo, las glándulas lacrimales, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, etcétera. No, esas no. Solamente las glándulas endocrinas, o sea, las que producen hormonas. Por ejemplo, tenemos que la principal glándula, y esa sí o sí tienen que recordarla y conocerla, porque es la que controla a la mayoría de las glándulas, no a todas, pero sí a la mayoría, es la hipófisis. Entonces, está ubicada, ¿cierto?, en la región cercana al cerebro, por ahí está ubicada, hipófisis. Es la glándula principal, porque controla a la mayoría. ¿A qué glándulas no controla la hipófisis? ¿Alguien lo recuerda? Arriésguense, díganlo o escríbanlo, como gusten. ¿Cuáles son las principales dos glándulas no controladas por la hipófisis? Que se mandan solas, prácticamente. Sin miedo. Profe, si mal no Dígame. recuerdo, creo que el páncreas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y quién más? El otro no me acuerdo. Ya. Como dato, como tip, ¿Ovarios? Ah, no, los ovarios sí son controlados por la hipófisis. Como tip, por si les sirve, las glándulas que comienzan con la letra P, PPP, son las que no son controladas por la hipófisis. O sea, páncreas y la paratiroides. Esas dos glándulas se mandan solas. La hipófisis no interfiere en sus funciones. Esa es una ayuda de memoria. Entonces, por descarte, todas las demás sí son controladas por la hipófisis, excepto las que empiezan con P. Eso como dato que les puede servir. y las paratiroides también.
Y las paratiroides, claro. Paratiroides y páncreas, que empiezan con P, no son controladas por la hipófisis. Todas las demás, y otras que no aparecen aquí, sí son controladas por la hipófisis. O sea, ella ordena y las glándulas obedecen, excepto paratiroides y páncreas. Soy súper reiterativo con eso, porque de verdad que ese tip le puede servir a veces mucho cuando aparecen preguntas que son conceptuales respecto a este tema. Profe, Dígame. una consulta, el páncreas no es controlado porque en sí se regula bajo el tema del nutritivo, por ejemplo, lo que uno ingesta, ¿o no? Claro, y se regula a sí mismo. Él percibe los cambios que hay en la sangre con respecto al azúcar y él puede activarse y producir ciertas hormonas, producir más o menos. Por eso, se activa solo. No tiene que estar la hipófisis mandándole la señal para que lo active, sino que es más rápido. Claramente eso igual es una ventaja, porque igual al estar cercano al hígado, o sea, al intestino, otras zonas, también es más rápido el proceso de digestión, absorción y luego regulación del azúcar en ese caso. Entonces, sería mucho más lento si esa sangre tuviera que llegar a la hipófisis, que ella captara los niveles de azúcar, que mandara una señal, sería mucho más lento. En cambio, acá se requiere que sea algo rápido. O sea, cambió la cantidad de azúcar y ya se activó un sistema que la aumenta o la disminuye dependiendo del caso. Y así el páncreas lo hace. Lo mismo con la paratiroides. La paratiroides regula la cantidad de calcio y de fósforo en la sangre. O sea, muy parecido al páncreas. Entonces, por eso tiene que ser algo rápido. En cambio, las otras hormonas, por ejemplo, los ovarios, si producen estrógenos, puede ser que los vayan produciendo de manera paulatina, en ciertas etapas del ciclo, pero no que sea algo que se produzca en gran cantidad y que causen un cambio inmediato. Son cambios lentos. En cambio, como decía, el páncreas y la paratiroides tienen que ser un cambio rápido, porque si eso no cambia, puede producirse una enfermedad o algún desbalance en esa condición. Eso con respecto a esas glándulas que se mandan solas. Esa sería una generalidad entonces. Acá tenemos una pequeña definición de glándula endocrina. Recuerden que glándula endocrina es solamente aquella que produce hormonas. Cualquier glándula que no produzca hormonas no es endocrina. Aquí vemos típico esquema también que encontramos, que son los dos los mismos. Vemos que hay un conjunto de células aquí formando esta glándula, y estas células, este conjunto de células, tejido u órgano, dependiendo del caso, siempre están conectados y obviamente tienen que tener una conexión con los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque las hormonas solamente viajan por la sangre. Eso es algo muy importante de recordar y no olvidar. Entonces, las hormonas se liberan a la sangre y por medio de la sangre pueden viajar por todo el cuerpo y llegar al lugar que tienen que llegar y causar lo que tengan que causar. Entonces, eso con respecto a las glándulas endocrinas. Son células secretoras, o sea, secretan hormonas. Dependiendo del tipo de hormona, estas células secretoras pueden tener un gran desarrollo, por ejemplo, del aparato de Golgi, del retículo rugoso, porque si la hormona es una proteína, el retículo rugoso la produce, el aparato de Golgi la envía. O en otros casos, un gran desarrollo del retículo liso, porque el retículo liso produce los lípidos, que son hormonas, y son liberados al torrente sanguíneo. Entonces, son organelos que siempre van a estar presentes en glándulas endocrinas. Eso con respecto a estas glándulas. Entonces, conexión directa con la sangre, porque las hormonas viajan por la sangre. Ese es su medio de transporte. Acá tenemos otra definición ya un poco más detallada de hormonas y un esquema que es bastante útil para poder entender cómo funcionan. Son sustancias químicas. ¿Por qué? Porque algunas son proteínas, otras son lípidos, otras tienen proteína y azúcar. Entonces hay distinta variedad. Sustancias químicas. Se producen por las glándulas endocrinas y se transportan por la sangre. O sea, como les decía, una hormona obligatoriamente tiene que viajar por la sangre para poder llegar al lugar necesario. Por ejemplo, aquí tenemos, en este esquema, tenemos una célula endocrina que está liberando hormonas
aquí está el torrente sanguíneo, viaja esta hormona, y en ese viaje se va a encontrar con un montón de células, o sea, con todas las células de nuestro cuerpo. Pero fíjense que hay células que no tienen receptor que reconozca la hormona. Por lo tanto, aunque la hormona pudiera llegar aquí y estar cerca de esta célula, no va a haber ninguna función, ninguna señal, nada, porque no hay receptor para esta hormona. Pero si, por el contrario, esta hormona se encuentra con una célula que sí tiene un receptor que coincide con ella químicamente, aquí sí va a haber una respuesta. Y esta célula que tiene receptor para esa hormona se le llama célula blanco o célula diana, que es lo mismo. Diana o blanco, son sinónimos. Y esta célula, al poder conectarse con la hormona, por decirlo así, va a tener un cambio en su ADN y se va a generar una respuesta. La respuesta puede ser que un órgano crezca, que un órgano no crezca, que se produzca alguna sustancia, que se produzca alguna hormona también, dependiendo del caso. Entonces, eso con respecto a la hormona. Solo funciona cuando se encuentra con un receptor adecuado para ello. Eso es también muy relevante. Entonces, las hormonas solamente se producen por glándulas endocrinas, viajan por la sangre y obligatoriamente tienen que encontrarse con un receptor que va a permitir su actividad. Eso es. Si no hay receptor, no hay actividad. ¿Preguntas hasta aquí? Son características generales de las hormonas. Todas funcionan igual. Profe, Dígame. una consulta, después de un tiempo las hormonas son degradadas por el cuerpo humano. Sí, algunas son degradadas, otras son reabsorbidas, otras son recicladas, todo depende del tipo de hormona. Sí, pero no pueden estar para siempre porque si no el efecto sería prolongado y eso no sería bueno, a menos que se requiera que el efecto sea prolongado por algún tratamiento, por ejemplo, hormonal u otra cosa. Pero el contacto igual es largo, o sea, puede durar desde minutos hasta horas, incluso días, dependiendo del caso, hormonas que están haciendo efectos. Por ejemplo, en los ciclos sexuales femeninos, las hormonas tienen efecto por más tiempo, porque ahí son ciclos que duran harto tiempo, los efectos son constantes, entonces ahí hay un ejemplo de hormonas que están trabajando por harto tiempo. En cambio, otras son puntuales, como la insulina. Se libera, causa el efecto y luego ya se elimina. Bueno, esto es como dato extra, así que esto no le den mayor importancia, pero si lo quieren revisar, revísenlo así como cuando ya estén viendo detalles. Quise crear esta diapo que les puede ayudar como una ayuda, como tipo ayuda a memoria, porque aquí quise incluir clasificaciones de las hormonas. No aparecen todas las hormonas que hay, pero sí aparecen las que probablemente les pudieran preguntar en común o en electivo, dependiendo. Y tenemos que, en general, los tipos de hormonas son dos. En general, dos. Las que son de tipo esteroidal, o sea, lipídica, químicamente hablando, y que todas las esteroidales o lipídicas están hechas, por decirlo así, a base del colesterol. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Siempre las hormonas sexuales van a ser de tipo lipídico. Eso tienen que recordarlo y no olvidarlo. Eso es sagrado, que las sexuales son lípidos. Estrógeno, progesterona, testosterona. Sí o sí las sexuales son de tipo lipídico. O sea, el colesterol va a estar ahí involucrado. Y también otras hormonas no sexuales que son lipídicas, el cortisol y la aldosterona. Esta última nunca la han nombrado de hace como 10 años o más, así que no es tan relevante. Pero el cortisol sí, estrógeno obvio, progesterona y testosterona sí. Entonces, eso como detalle. Estas cuatro tendrían que por lo menos recordar el nombre y saber o relacionarlas con el colesterol y que son hormonas de tipo lipídico, hechas de colesterol, por decirlo así. Mira, aquí Pero tenemos ¿por qué lipídica? lipídicas porque el colesterol es un tipo de lípido, por eso lipídicas. Aquí tenemos el colesterol, esta es la molécula de colesterol, y cuando entra alguna vía metabólica para poder formar alguna hormona, por ejemplo la progesterona, fíjense,
se mantiene su estructura de anillo, ahí está, y lo que se va cambiando son sus grupos funcionales, por decirlo así, van cambiando. Entonces, se mantiene la base del colesterol. Entonces, eso como dato de ellas. Entonces, son un tipo de hormonas. Lipídico, de acuerdo a su origen químico. Y todas las demás, todas las demás, van a ser de tipo peptídicas. O sea, tienen aminoácidos en su estructura. O sea, tipo proteína. Peptídicas. Todas las demás. Y aquí están. Tiroxina, adrenalina, noradrenalina, la vasopresina o ADH, la oxitocina, insulina, glucagón, del crecimiento, prolactina, paratoidea, la calcitonina, FSH, LH y la HCG que se produce en el embarazo también es de tipo proteico, o sea, formada por aminoácidos. Esas serían las dos grandes clasificaciones dependiendo si son lípidos o están formadas por aminoácidos. Les decía, estas 4 de aquí, arriba, lipídicas, es importante recordar que están hechas de colesterol, porque muchas preguntas aluden a eso, y de acá, obviamente la insulina, glucagón, esas son importantes porque siempre aparecen, la FSH y la LH también son importantes de recordar. Y como dato, no confundir, porque una vez uno dice, las hormonas sexuales son lipídicas, y dicen, la FSH y la LH son sexuales, pero no, estas no son sexuales. La FSH y la LH son hormonas hipofisiarias, o sea, de la hipófisis. ¿Controlan funciones sexuales? Sí, pero no son hormonas sexuales, por lo tanto, ellas no son de tipo lipídico. Las que son sexuales son estas de acá, estrógeno, progesterona y testosterona, porque es un error frecuente asociar que estas son sexuales. No, no son sexuales, son hipofisiarias, FSH y LH, por lo tanto son proteínas. Eso como dato. ¿Preguntas aquí? Bueno, la clasificación que coloqué aquí, ¿por qué coloqué 4 columnas? Es porque las que son derivadas de aminoácidos es la primera columna, las que son peptídicas, la segunda columna, las que son proteicas, tercera columna, y las que son glicoproteicas, la cuarta columna. Entonces, ese es el orden, por eso las coloqué por separado. Pero, sea cual sea el caso, todas estas están formadas por aminoácidos. O sea, son hormonas muy grandes, excepto la primera columna. La tiroxina, la adrenalina y la noradrenalina son hormonas pequeñas. Son formadas por aminoácidos, sí, pero son pequeñas. Fíjense en la imagen, creo que aquí, incluí la tiroxina. Vean, es una molécula muy pequeña. Está formada por pocos aminoácidos. Aquí tenemos la estructura pequeña. Pero si la comparamos con una hormona que es grande, por ejemplo, la hormona del crecimiento, vean qué gigante es la del crecimiento, muy grande, o sea, es una proteína grande. En cambio, la tiroxina es pequeñita. Entonces, esta columna de aquí, la primera, son hormonas pequeñas. ¿Y cuál es la adrenocorticotropina? O sea, ¿de qué tipo? La adrenocorticotropina es una hormona, si no me equivoco, es hipofisiaria. Entonces sería más bien, estaría dentro de las de acá, proteicas, más grandes. Eso con respecto a la pregunta que estaba en el chat. Eso, no deberían preguntarles nada más rebuscado en la prueba. Preguntas como la que viene a continuación podrían ser esa. Así como, ¿cuál de las siguientes moléculas tiene al colesterol como precursor? Entonces, es típica pregunta que suele aparecer. Se les colocan distintas moléculas, dentro de ellas les colocan hormonas, fíjense, insulina, progesterona, tiroxina, y ahí ustedes tienen que ver cuál de ellas tiene al colesterol como precursor, o sea, que está hecha a base de colesterol. Y, como decíamos recién, y como me han colocado en el chat, muy bien, la alternativa correcta es la C. La progesterona, hormona sexual, se fabrica a partir de colesterol.
Por eso también, aprovechando como hacer una conexión, cuando hay personas que tienen problemas nutricionales, por ejemplo, anorexia o bulimia, que se da principalmente en mujeres, aunque los hombres también, tienden a tener problemas del ciclo menstrual, específicamente, por eso digo principalmente mujeres, porque al no alimentarse bien, al no tener una buena nutrición, quiere decir que no están agregando moléculas esenciales al cuerpo como el colesterol. Por lo tanto, esta hormona sexual, progesterona o los estrógenos, no se van a poder producir en las cantidades adecuadas y esa mujer va a tener problemas del ciclo menstrual, llegando incluso a la amenorrea, no tener menstruación a causa de que las hormonas sexuales están muy bajas y hay una descompensación hormonal. Eso porque no hay una buena alimentación. Entonces, he visto preguntas que aparecen así. Siguiente. Tenemos que las hormonas también se pueden estudiar desde el punto de vista de cómo funcionan al conectarse con la célula blanco o con la célula diana. Ya dijimos al principio que las hormonas se producen en las glándulas endocrinas, viajan por la sangre y obligatoriamente tienen que tener un receptor en el cual o con el cual interactuar y así poder dar su acción determinada. Y hay dos tipos de receptores. Tenemos receptores que se llaman intracelulares, o sea, que están dentro de la célula. Fíjense en el esquema aquí. Ay, se me corre la imagen. Ahí está. Ahí. Intracelulares. Vean primero el esquema y luego vean la escritura. Acá tenemos la hormona, y esta hormona lo que hace, ingresa a la célula, aquí ingresó, y aquí tiene su receptor, que puede estar, por ejemplo, en el citoplasma. Entonces, entra la hormona, se une a su receptor, y este complejo que se forma, receptor-hormona, entra al núcleo, y al entrar al núcleo, va al ADN, y al unirse al ADN, activa ciertos genes. Por ejemplo, que la función sea crecimiento. Se van a activar genes que promueven el crecimiento. Y el hueso, por ejemplo, durante la pubertad, va a crecer. Entonces, finalmente las hormonas causan cambios a nivel del ADN. Esa es su gracia, su función. Entonces, en este caso, la hormona entra a la célula. Pero otras hormonas pueden tener sus receptores aquí. O sea, en vez de estar aquí, ella entra al núcleo, y en el núcleo encuentra su receptor, se juntan, forman un complejo y se unen al ADN y activan genes. O sea, el punto es que es lo mismo. La hormona entra a la célula. Por eso se llaman receptores intracelulares. La hormona ingresa. Y aquí tenemos, y conectado con el tema que recién revisamos, todas las hormonas de tipo lipídica, o sea que están hechas de colesterol, tienen esta función, entran, o esta característica, entran a la célula. La progesterona entra, la testosterona entra, el cortisol entra, pueden atravesar la membrana. Pregunta para ustedes, ¿por qué las hormonas lipídicas pueden entrar a la célula? Y esta pregunta es muy importante y si no la saben responder, pregunten por qué. Porque sí se relaciona con varios temas. ¿Por qué las hormonas lipídicas pueden entrar a la célula? Porque la membrana plasmática está formada por fosfolípidos, ¿Ya? entonces pueden, como son de igual composición, pueden traspasar la membrana. Perfecto. Aquí en el chat también me escribieron la misma respuesta. Exacto. Como las hormonas lipídicas son de lípidos, como el colesterol, y la membrana plasmática tiene fosfolípidos, igual con igual se juntan. Lípido con lípido, todo bien. Entonces la hormona, por decirlo así, se disuelve en la membrana e ingresa a la célula, sin ningún problema. Da lo mismo que la estructura sea grande o pequeña. Está hecha de lípido, colesterol, ingresa sin problema a través de la bicapa. ¿Por qué decía que entender esta respuesta o saberlo es importante? Porque este tema alude a lo hormonal, pero también al tema de transportes. O sea, aquí estarían, con esa pregunta, estarían abarcando dos temas y que suelen aparecer. Entonces,
Estas hormonas lipídicas entran a la célula porque tienen la misma composición química, son lípidos, igual que la membrana plasmática, hecha de fosfolípidos. Y los fosfolípidos son, bueno, la membrana en general es más bien apolar, ¿no? Aunque depende, depende porque los fosfolípidos tienen ambas características, son anfipáticos. Entonces, no es como que yo pudiera decir cómo es, dependería de por dónde la estoy mirando, si por el centro o por las orillas. Entonces, respecto a la pregunta que me están escribiendo acá. Ya, entonces tenemos que las hormonas que son del colesterol entran, pero también las hormonas pequeñitas, como la tiroxina, tiroideas, como son tan pequeñitas, ellas también pueden pasar. Son casos excepcionales. Pero las que sí o sí pasan, siempre, 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 son las derivadas del colesterol. Eso no tienen que olvidarlo, es importante. Otro tipo de hormonas, dependiendo dónde está el receptor, son las que tienen receptores en la membrana. Nuevamente, fíjense en el esquema, más que en la escritura. Acá tenemos nuevamente una célula, y aquí, en la membrana, hay un receptor. O sea, una proteína, ¿cierto? También que tiene azúcar, ahí, actuando como receptor. Acá tenemos la hormona, por ejemplo, peptídica, una proteína que es más grande en tamaño, y ella no puede entrar a la célula, como la anterior. No puede. ¿Por qué? Porque es muy grande. Y la composición química no es similar a la de la membrana plasmática, de fosfolípidos. Entonces, esta hormona tiene que causar un efecto a la célula. Entonces, evolutivamente, por decirlo así, que sería claramente la respuesta, estas células han desarrollado receptores en la membrana plasmática. Entonces, la hormona llega, se une al receptor, y una vez que se une al receptor, este receptor va a activar a otro mensajero, que se llama segundo mensajero, o también a otras proteínas que van a estar dentro. Pero este es el más importante, el segundo mensajero. El segundo mensajero que se encuentra dentro de la célula va a viajar, va a entrar al núcleo, y ahí se va a unir al ADN, y al unirse en el ADN, que aquí no apareció la imagen, no sé por qué, le va a causar una respuesta, que se activen ciertos genes y que haya una respuesta a partir de eso. O sea, igual que el caso anterior. El ADN finalmente es el que tiene que tener una modificación. La diferencia aquí es que esta hormona no puede entrar y necesita de un segundo mensajero, que es el que va a llevar finalmente el mensaje al ADN. Pregunta, si aquí está el segundo mensajero, ¿cuál es el primer mensajero? ¿Cuál sería el primer mensajero? Si aquí ya tenemos el segundo mensajero. ¿El Arriésguense. receptor o no, profe? No, no es el receptor, pero bien participar. Y en el chat, sí, efectivamente es la hormona. Parece como obvio, pero a veces como que, ¿pero cómo? Sí, la hormona es el primer mensajero, y ella activa a un segundo mensajero que va a llevar el mensaje, por decirlo así, al núcleo, al ADN específicamente. Entonces, aquí tenemos todas las hormonas que son grandes: LH, FSH, insulina, glucagón, hormona del crecimiento, todas las hormonas que son de tipo proteína o peptídicas de tamaño grande. No pueden entrar por el tamaño y por la afinidad de la membrana, pero tienen un receptor que va a estar en la membrana y que finalmente van a poder cumplir con su labor sin problema, porque hay un segundo mensaje. ¿Preguntas hasta aquí? Pregunten todo lo que no se entienda, por favor. Profe, Dígame. una consulta en ese sentido ocurriría como en las carreras de relevo, ¿cierto? Eso que, Cuando, sí, exacto, eso ¿no? quería decirlo, pero no me acordaba cuál era el nombre y dije, voy a quedar en ridículo si digo algo mal. Sí, relevo, así como cuando juegan eso de la posta del relevo, a alguien le pasa el, ¿cómo le dicen? Bueno, a ese palito, no me acuerdo cómo se llama el nombre, se lo van pasando, testimonio creo que le dicen, se lo van pasando uno con otro. Claro, aquí sería algo así. La hormona lleva el mensaje y se lo entrega al segundo mensajero, y este va finalmente a llegar al núcleo a entregar ese mensaje y causar esos cambios que tienen que ocurrir en el ADN. Exacto.
Siguiente. Bueno, ahí tenemos los dos tipos de hormonas de acuerdo a su receptor. Y por lo mismo, aquí encontré una pregunta, todas DEMRE, recuerden, dice, ¿cuál de las siguientes hormonas atraviesa la membrana plasmática para unirse a receptores intracelulares? Esta creo que apareció hace 2 años más o menos. Y si ustedes recuerdan cuáles son cuáles, ustedes le responden en menos de 30 segundos. Uno ve el listado y dice, ah, tiene que estar adentro. Entonces, ustedes tendrían que buscar cuál es de tipo lipídico, o sea, que tenga a base el colesterol. Y tenemos que es la testosterona, tal cual han colocado en el chat. Excelente. Entonces, la testosterona. Y hay otra pregunta, ¿cuál es la diferencia de peptídica? La peptídica es un poquito más pequeña que la proteica, pero sigue siendo más grande que en estructura que las, como que la, o sea, no, estoy cambiando cosas. Son más pequeñas que las proteicas, solamente eso. Porque si las comparo con las lipídicas, la estructura química es distinta. Sí, peptídicas un poco más pequeñas, las proteicas más grandes. Ya, perfecto, la letra E, porque todas las demás son de tipo proteína, medianas a grandes, pero no pueden entrar. La testosterona sí. Y lo último, con respecto a esto, a este tema de los receptores, ya sea este o el de acá, tenemos que las células que tienen un receptor para una hormona determinada tienen a veces 2000 o más receptores para esa hormona. Imagínense, muchos, muchos receptores. Y eso es para que pueda hacer un efecto completo y bien. Otro tema súper importante y que a veces causa un poco de dolor de cabeza, no recordar los nombres, es el eje hipotálamo-hipófisis. ¿Alguien recuerda el eje hipotálamo-hipófisis, alguna característica? ¿O por qué se llama eje hipotálamo-hipófisis? O algo así. Arriésguense, participen. ¿Qué tiene que ver? Profe, ¿no es ¿Sí? que el hipotálamo como que da las órdenes para que la hipófisis libere las hormonas? Perfecto, eso es. El hipotálamo, que es parte del sistema nervioso, y aquí tenemos la conexión, cuando decíamos, trabajan en conjunto el nervioso con el endocrino, aquí está. El hipotálamo es un órgano pequeñito, ¿cierto?, del sistema nervioso, representa el 1% del sistema nervioso central, y el hipotálamo controla a la hipófisis, y la hipófisis controla a la mayoría de las glándulas, excepto las que comienzan con P. Entonces, aquí está la conexión entre nervioso y endocrino, el hipotálamo. El hipotálamo controla a la hipófisis tal cual decía Ignacio y le va a dar órdenes, ya sea produce hormonas o no produce hormonas. Entonces, o produce más o produce menos, todo depende. Entonces, el hipotálamo manda a la hipófisis y la hipófisis manda a las otras glándulas, excepto las que empiezan con P. Ahí tendríamos el eje. Nunca he encontrado la definición por qué eje, pero yo me imagino que tiene que ver con algo más matemático, así como un gráfico me lo imagino aquí, y eso es un eje como el eje Y, no, eje, sí, pues, eje Y, arriba, abajo, no sé, creo yo. Pero la cosa es que están ligados. Hay un eje, hay una conexión entre ambos. ¿Qué características recordar de esto para temas de prueba, la parte común? Realmente no tanto. Simplemente saber que se controlan, o sea, que el hipotálamo controla la hipófisis. En el lectivo, quizás sí, un poco más de detalles. Pero de todas maneras les dejé algunos datitos aquí, cortitos, para que después los puedan mirar. Pero básicamente, ya dije que el hipotálamo es sistema nervioso, un componente nervioso, y libera factores liberadores o neurohormonas que van a estimular o a inhibir a la hipófisis. O sea, controla a la hipófisis. Y la hipófisis es la principal glándula, algunos le llaman la glándula maestra, porque es la glándula, como decía, que controla a todas las glándulas, excepto las que empiezan con P. Dije que iba a ser reiterativo con eso de empiezan con P. Entonces, esa sería básicamente la conexión. Hipotálamo controla la hipófisis, hipófisis controla glándulas. ¿Dudas aquí? No complicarse tanto con esto. Esto, verlo siempre más como cómo se controlan. ¿No? ¿Nadie? Ya. Incluso, tampoco se compliquen con aprenderse las hormonas del hipotálamo, porque realmente no, hace más de 10 años no veo que las pregunten y tampoco está en el temario.
Pero de todas maneras, las dejé aquí, por si alguien quiere revisarlas, así como ya, ahora quiero verlas, bueno, ahí las pueden ver, ahí aparecen los factores, que se clasifican en factores que son liberadores y factores inhibidores. Si son liberadores, hacen que la hipófisis libere una hormona, y si son factores inhibidores, hacen que la hipófisis no libere una hormona. Así de sencillo. Factores liberadores o factores inhibidores. Pero no tienen que aprendérselos. De verdad que no. Juro que no. Incluso cuando han aparecido, se los colocan en un esquema. Y ahí ya aparecen, y dice hipotálamo, y aparece el factor, y no tienen que gastar neuronas en aprenderse. De verdad que no, te lo juro. Pero ahí están por si acaso. Lo de ahora, sí, la hipófisis. Como les decía, la glándula maestra, la principal glándula, porque controla a todas las glándulas endocrinas, excepto las con P, y sí, tienen que conocer, o por lo menos tener la idea de qué hormonas salen de ahí, para después no confundirlas con otras que no salen de ahí, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos nuevamente el hipotálamo, la hipófisis está aquí abajo, son dos lóbulos principales, aunque también hay un lóbulo medio, pero nunca es que jamás lo preguntan. El lóbulo anterior también se conoce como adenohipófisis, y el lóbulo posterior se conoce como neurohipófisis. ¿Alguien recuerda por qué se llama neurohipófisis? ¿Qué característica tiene que se llame neurohipófisis? Pueden escribirlo o decirlo. ¿Por qué se llama neurohipófisis? O incluso pueden ver, Profe, dígame. creo que tiene cierta relación con células nerviosas, ¿o no? Exacto, células nerviosas. En el chat me dicen exacto también. Muy buena respuesta. Fíjense en el esquema. Acá tenemos el hipotálamo. Miren, aquí hay neuronas, o sea, células nerviosas. Fíjense los axones, cómo son de largos. Axones que llegan hasta la neurohipófisis. Neuronas directo del hipotálamo. Por lo tanto, el hipotálamo produce hormonas, neurohormonas, que se las deposita o las guarda en la hipófisis, por decirlo así. En cambio, vean la adenohipófisis. En el hipotálamo, obvio, hay neuronas, pero miren, llegan solamente hasta aquí. O sea, la adenohipófisis no recibe hormonas del hipotálamo como para guardarlas, por decirlo así, o liberarlas, sino que la adenohipófisis fabrica sus propias hormonas. Esa es la diferencia. La neuro no produce, no fabrica, recibe del hipotálamo y libera. En cambio, la adeno fabrica hormonas y las libera. Por ejemplo, como dicen aquí, el hipotálamo le da la oxitocina y la vasopresina, en el chat colocaron, oxitocina y vasopresina se las da el hipotálamo a la neurohipófisis y ella las libera. Pero en cambio, acá no. Acá se le da la orden, la adeno fabrica hormonas y las libera. Siempre digo así como que en la hipófisis el lóbulo como más trabajador es la adeno, porque está trabajando para producir hormonas. En cambio, la neuro es como más cómoda, no tan trabajadora, porque solamente recibe hormonas del hipotálamo. Entonces, esa es una diferencia. Y aquí aparecen las hormonas. Ahí están. Acá tenemos todas las hormonas que vienen de la adenohipófisis, muchas hormonas, de las cuales sí, es importante que las recuerden todas, lamentablemente, los nombres. Por ejemplo, la hormona, la TSH, que estimula la tiroides, esa es la hormona, viene de aquí. La FSH y LH son sagradas, estas sí, márquenlas con asterisco, porque son hormonas que tienen que recordarlas, porque se las van a preguntar después en las hormonas sexuales. Se producen aquí. También la hormona del crecimiento, también se abrevia STH, se produce aquí. Otra que tienen que marcar con asterisco, la prolactina, porque recuerden que este año se agregó el contenido de lactancia materna, por tanto esta hormona ahora tiene un rol importante en el estudio. Se produce aquí también, y más para módulo electivo, se produce la hormona ACTH, que es la estimulante de la glándula suprarrenal. Entonces, acá tenemos distintas hormonas que se producen,
que se fabrican en la adenohipófisis. Ella las fabrica. Aquí hay una fábrica de hormonas y estas hormonas son las que se van a fabricar. En cambio, las únicas dos hormonas, ya decía, que libera el hipotálamo y que las toma la neurohipófisis y las libera, son dos, la oxitocina y la antidiurética o vasopresina. Y ahí tenemos todas las hormonas de la hipófisis. ¿Preguntas aquí? ¿Cuáles tienen que ver con detalle? Sí o sí, FSH y LH, prolactina, y también para el caso de electivo, la ACTH o la TSH. Recuerden que para el control de la temperatura y para el control del estrés. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, Dígame. una consulta. ¿Qué es la somatomedina La en el somatome hígado? sí, es una hormona que va a ser estimulada por la hormona del crecimiento y que va a causar un efecto de liberación de nutrientes en el hígado, o que también estimula el crecimiento de huesos, de músculos, entre otras más. Entonces, porque después que llega un tiempo en que la hormona de crecimiento ya no hace efecto, porque ya pasó la pubertad, entonces la hormona igual se produce, pero tiene otro, como dije, otros efectos. Y también incluso la somatomedina, algunos la comparan con la insulina, porque es muy parecida, pero no es lo mismo claramente. Entonces, eso es otro dato como dato loco. Eso. Eso sería con la hipófisis. No sé si hay más preguntas. Como decía, no se compliquen tanto con esto, pero sí con las hormonas que les mencioné. Estas que se tienen que ver después en el ciclo sexual, hormonas sexuales, y también la prolactina, que tienen que verla en la lactancia materna. Y estas dos de acá, que son parte del módulo electivo, en la temperatura y en el estrés. Y acá, la oxitocina también es importante porque participa en la lactancia materna, así que también, y en el parto, que también es un contenido que entra este año, eso también tienen que tenerlo en cuenta. La antidiurética, poco, no, nunca la preguntan, más bien la colocan como distractor, más que preguntar la función. Lo mismo que la de crecimiento, o sea, tampoco las preguntan. Lo que sí podría servir es que al recordar que estas hormonas vienen de la hipófisis, así no van a confundir otras hormonas que no vienen de la hipófisis. Entonces, eso como dato igual. Y para ir terminando y cerrando la parte introductoria de hormonas, es lo que sí causa dolores de cabeza, pero esto sí estudienselo mucho, porque sí o sí se los preguntan, es la regulación de las hormonas, también conocido como retroalimentación o feedback. ¿Quién podría dar una definición con sus palabras de retroalimentación? Para tener la idea de... Profe, disculpe, es lo Dígame. mismo que la retroalimentación negativa, ¿cierto? Esa es un ejemplo, sí, es un ejemplo de... Ah, ya, Sí. ya. ¿Cómo lo definirían? La retroalimentación o el feedback. ¿Alguien se arriesga? ¿Una definición cortita? Profe, ¿se puede decir que es como cuando hay suficiente hormona que ya ¿Ya? cumplió su labor y ¿Ya? esta misma, o sea, el mismo órgano que cumplió la labor envía la hormona hacia de donde se fueron producidas para que se acabe este ciclo? ¿Ya? ¿Sí? Algo así. Perfecto. Ya. Acá en el chat también, una hormona que activa a otra hormona. Ya, también puede ser. Bueno, en general, sí, eso es retroalimentación. Recuerden que cuando se habla de retroalimentación, como en la vida general, la vida cotidiana, entre comillas, es como retroalimentar, tiene que ver como decirte que así como en qué es lo que estás bien o en qué es lo que no estás tan bien para poder mejorar, y cómo revertir eso para la próxima no equivocarte o la próxima hacerlo mucho mejor, etcétera. Esa es, cierto modo, como una enseñanza, una ayuda o una regulación para obtener mejores resultados, por decirlo así, sobre todo si enfocado al ámbito del trabajo o escolar. En el sistema endocrino pasa lo mismo. Hay una forma de poder saber si las hormonas se están produciendo en una cantidad suficiente o insuficiente, o en qué momento tienen que producirse más o menos para así llegar a un equilibrio. Y así como se mencionaba recién, tenemos un tipo de retroalimentación que se llama retroalimentación negativa
o también llamado feedback negativo, que la definición general siempre es mantener hormonas constantes, o sea, las cantidades normales de hormonas que tendrían que haber en un momento determinado. Nunca me va a dar más ni menos de lo que tiene que haber. O sea, si tengo poca hormona, este tipo de regulación va a hacer que tenga más hasta el equilibrio. Y si por el contrario tengo muchas hormonas, este sistema va a hacer que tenga menos, pero hasta el equilibrio. Siempre el feedback negativo se caracteriza por llevar todas las hormonas al equilibrio, o sea, homeostasis, las cantidades normales o necesarias de hormonas, ni más ni menos. Por ejemplo, aquí tenemos este caso, vemos, el hipotálamo libera cierta hormona. La hormona estimula la hipófisis. La hipófisis libera una hormona, esa hormona estimula una glándula. Esta glándula produce hormonas y estas hormonas estimulan a un órgano. Una vez que estas hormonas ya estimulan a este órgano, el órgano ya no requiere más regulación probablemente, o requiere menos regulación. Por lo tanto, no se necesita tanta cantidad de hormona que está aquí. O sea, se requiere un nivel ya más equilibrado. Entonces, este mismo nivel de hormonas que está aquí, digamos como entre comillas, manda una señal que a la hipófisis, o la hipófisis detecta la cantidad de hormonas, y también al hipotálamo detecta una cantidad de hormonas, y ellos dejan de producir tanta hormona, por lo tanto la glándula deja de producir tanta hormona, y este nivel se lleva al equilibrio. Siempre les digo como que se salta el conducto regular, así como la hormona debería estimular a la glándula, pero no estimula a la glándula, va directamente a la hipófisis o al hipotálamo. Es como así cuando en los colegios, cuando a veces hay algunos apoderados más complicados, que en vez de hablar con el profe jefe directamente, que es como el encargado del problema, va a hablar directamente con la directora o con alguien más arriba, UTP, se salta el conducto regular. Entonces, no habló con la profe jefe, no habló con la glándula. La hormona hace eso, véanlo así, se salta el conducto regular, directamente a la hipófisis o directamente al hipotálamo, para que ellos cambien sus liberaciones, por decirlo así, y la cantidad de hormona disminuya si es que había mucha. Eso sería un caso que hay mucha hormona. Pero si por el contrario, el órgano tiene que ser estimulado, pero hay muy poquita hormona, se necesita más. Entonces lo mismo, un mensaje a la hipófisis, un mensaje al hipotálamo, que produzcan más hormonas, y al producir más, la glándula produce más hormonas, y ahora sí se puede estimular bien este órgano como debe ser. Entonces, feedback negativo. Si tengo poco, que se produzca más. Si tengo mucho, que se produzca menos. Pero siempre hasta el equilibrio, hasta una cantidad constante de hormonas. ¿Preguntas aquí? Profe, ¿se Dígame. puede decir que un feedback negativo que induzca que haya más hormonas, después tenga que haber otro feedback para que se calme un poco el proceso? Sí, también, exacto, exacto. Y ojo, no es que el nivel se requiera así como, yo necesito que el nivel siempre esté alto. No, depende del caso. Supongamos que fuera el páncreas. Bueno, aquí no, en realidad no vamos a tener ni hipotálamo ni hipófisis. Aquí está el páncreas, que va a regular solito con la hormona. Aumentó el azúcar, el páncreas libera insulina, más insulina que en otros momentos. Se regula el azúcar y los órganos ya están listos con la cantidad de azúcar guardada, no requieren más insulina, entonces la cantidad de hormona estimula al páncreas y le dice que ya hay suficiente, y el páncreas deja de liberar y se vuelve al equilibrio. Entonces, igual, aunque no esté el hipotálamo o la hipófisis, igual las glándulas que se mandan solas participan de este feedback negativo, más bien utilizan este mecanismo. Aquí coloqué un ejemplo en la siguiente diapo, este, donde vemos cómo funcionaría el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. Entonces, el hipotálamo estimula a la hipófisis estimula a la tiroides produce hormonas, la T3 y la T4, y van a causar sus efectos a todo el cuerpo. Pero cuando ya hay suficiente hormona, ya no se necesita tener tanta. Esta misma cantidad de hormona es percibida por la hipófisis y por el hipotálamo, ahí, negativo, y estos dejan de producir y la hormona disminuye. No actuó en la glándula, sino que fue directamente a la hipófisis y al hipotálamo.
Entonces, eso con respecto a la retroalimentación negativa. No lo vean siempre como que es disminuir. Véalo con negativo como que siempre me lleva a la contraria. Si tengo mucha hormona, tener menos. Si tengo poca, tener más. Lleva a lo contrario. En cambio, y aquí terminamos, la retroalimentación o feedback positivo es un mecanismo que me quita el equilibrio. Ya no tengo niveles constantes. Ya no hay una homeostasis de hormonas. El feedback positivo solamente aumenta, 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 y siempre aumenta la cantidad de hormonas. Si tengo mucha, que produzca más. Si tengo más, que se produzca mucho más. Siempre niveles elevadísimos de hormonas, o sea, no en equilibrio. Pero momentáneamente, o sea, no para siempre, porque si se mantuviera, habría un problema. Y tenemos que en los casos que no son tantos en el sistema endocrino, son básicamente 3, tenemos que se produce un feedback positivo previo a la ovulación. Los estrógenos tienen feedback positivo antes de la ovulación. La progesterona, perdón, la oxitocina tiene feedback positivo en el momento del parto para que el bebé salga. Y durante la lactancia materna, la oxitocina y la prolactina tienen feedback positivos para la producción de leche y liberación de leche respectivamente. Por ejemplo, el bebé succiona, se produce más oxitocina y más prolactina. El bebé sigue succionando, más oxitocina, más prolactina, y así hay más leche y el bebé puede alimentarse correctamente. Cada vez que hay un estímulo se produce más hormona, más hormona, más hormona. Por eso es retroalimentación positiva. No me lleva a un equilibrio hormonal, me lleva a un exceso de hormonas. Siempre más hormonas. ¿Preguntas aquí? Profe, ¿qué Dígame. ocurre cuando el cuerpo no puede producir más hormonas? Por Eh, ejemplo, una mala dieta o algo así. Es que claro, si hay una mala dieta ahí, el cuerpo va a producir las que hay y va a ser poco probablemente, y va a haber una falla en ese proceso biológico. O sea, si fuera lactancia, el bebé no va a poder beber mucha leche o va a tener poca, va a haber un problema ahí. Se puede decir que los hombres, claro, podríamos decir que los hombres no tienen feedback positivo. Si pongo a pensar en hormonas, generalmente no, porque la testosterona tiene retroalimentación negativa, y sí que no tienen. Claro, el hombre en general no hay un feedback positivo, por lo menos de lo que yo se me ocurre, excepto en esos casos freak, como casos que hombres que pueden producir leche, y son casos muy extremos, yo creo que lo han escuchado, quizás no, pero hay casos donde se ha visto que hombres han producido leche debido a ciertas causas. Por ejemplo, creo que hay un caso de un soldado, que no sé en qué guerra fue, encontró un bebé que estaba abandonado y lo cuidó por mucho tiempo, creo que quedó atrapado con escombros, protegió al bebé, el bebé con el estímulo de succión succionó el pezón de ese hombre y ese hombre produjo leche. No tanta, pero la suficiente para que cuando los encontraron estuvieran vivos, el bebé vivo, y eso, ese hombre produjo leche. Y hay casos de hombres que producen leche porque también tenemos prolactina, se puede producir, porque es un estímulo finalmente, es un estímulo, y si el bebé estaba ahí, que era el que causa el estímulo, el cerebro se activa, produce prolactina, y son casos así como súper contados con los dedos, súper freak, pero son casos. Entonces, en ese caso, el hombre sí ahí podría tener un feedback positivo, en ese caso puntual, rebuscado. Sí. Aquí hay una pregunta tipo PDT, para que vean más o menos cómo les podrían preguntar esto del feedback, que esa es la idea, esta apareció el año antepasado. Fíjense, dice, el siguiente esquema resume parte de la respuesta del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, o sea, la glándula suprarrenal, ante un agente estresor, incluyendo su regulación por retroalimentación. O sea, ya me están diciendo en esta pregunta que lo que me van a preguntar tiene que ver con la retroalimentación. Los círculos numerados con 1, 2, 3 y 4 representan la regulación ejercida por cada una de las sustancias sobre este eje. Entonces nos preguntan cuál de las siguientes opciones representa el tipo de regulación ejercida en 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Entonces vemos que acá tendríamos, obvio, el hipotálamo estaría produciendo esta hormona, la 1, después la hipófisis estaría produciendo la 2, y luego vemos que se estaría produciendo el cortisol. Luego vemos que hay un mensaje
a lo que tiene que ver con la hipófisis y un mensaje al hipotálamo. O sea, lo que decíamos recién. Por lo tanto, el 1, si va hacia acá, tiene que estimular que se produzca algo. Y si el 2 va hacia acá, también tiene que estimular que se produzca algo. Así que sería 1 estimulación, 2 estimulación. Y vemos que puede ser la A o la B. Esta no. 3, si está yendo acá, tendría que ser inhibición, o sea, decirle que ya no se produzca. Y el 4 también tendría que ser inhibición. Y como escribieron aquí en el chat correctamente, la alternativa correcta es la letra A. Muy bien. Estimular, estimular, inhibir, inhibir. Que sería un caso típico de retroalimentación negativa, cuando se produce la hormona y después ya no se necesita tanta, se inhibe para que se vuelva al nivel original, equilibrado, homeostasis. Entonces, por eso les decía que todo lo que tenga que ver con retroalimentación es importante que lo revisen porque si lo preguntan de esta manera. Y el año pasado o antepasado, igual apareció esta, si se dan cuenta es casi de lo mismo, uno ve el esquema con más y menos y ya tienen que decir, retroalimentación, sí o sí. Dice, el esquema corresponde a un modelo de las relaciones entre varios órganos endocrinos y las hormonas que producen. O sea, ya me están diciendo que es retroalimentación. Vemos el órgano 1, produce la hormona 1 más, o sea, estimula. Órgano 2, produce hormona 2 más, estimula al órgano 3. Y vemos que el órgano 3 produce una hormona 3 que menos al órgano 2 inhibe y menos al órgano 1 que inhibe. O sea, esto podría ser hipotálamo, hipófisis, glándula. Entonces dice, este modelo es útil porque permite interpretar correctamente. ¿Qué podemos interpretar? Fíjense que es un modelo que solamente me está mostrando relaciones entre órganos y hormonas. Ninguna cantidad y tampoco ninguna función muy específica, así como, esto hace esto. Yo solamente puedo ver estimula o inhibe. Entonces, todo lo que me diga cantidades, yo las elimino. Por ejemplo, fíjense que la B dice concentraciones, no me sirve. Luego, naturaleza química, tampoco puedo verlo. El curso temporal, tiempo, aquí no me muestran tiempo, así que yo no podría saber nada de eso. Las funciones del órgano 3. En el órgano 3 yo no veo ninguna función excepto que libere una hormona, así que tampoco lo podría saber. En cambio, la A dice, las modificaciones inducidas por el aumento de la hormona 3 sobre 1. Sí, veo que aumenta la 3, se produce la 3 y actúa en el 1 inhibiendo. Entonces, la correcta es la letra A. Eso para que vayan bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Creo que ya estamos ok con esta revisión. Hay otra pregunta, pero después la pueden ver. Consultas. ¿Qué, en resumen, qué destaco? ¿Qué tienen que recordar sagrado de esta parte introductoria de hormonas? Primero, la naturaleza química, saber que las que son de tipo lipídico pueden entrar a la célula y van a ser siempre las hormonas sexuales más el cortisol. Con esas 4 ya están ok con cualquier cosa que pudiera salir de hormonas que entran o no entran. Y por descarte, todas las demás, excepto la tiroxina, que es pequeñita, son de tipo proteico y no pueden entrar. O sea, tienen receptores en la membrana. Eso sería algo súper importante de recordar. Y lo segundo, así bien importante, sería esto de la retroalimentación. Negativa, cuando se quiere llevar al equilibrio, si hay poca hormona, que se produzca más, si hay mucha hormona, que se produzca menos. Y positiva, cuando siempre se tiene que producir mucha hormona. Eso con respecto a lo que yo rescato. No sé si hay más preguntas.